1, 2, 3. Técnicamente está todo. Sí. Vale, bueno. Bienvenidos. Creo que lo voy a hacer conmigo. Hola, ¿me oís? ¿Sí? Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Y nada, os presento un poco la actividad. La actividad es el número 3 Space de una serie que empezamos el año pasado, que se llama Documentos y que tiene la idea de trabajar sobre todas las cuestiones que afectan al archivo y la biblioteca del museo en sentido amplio, o sea, todo tipo de cuestiones como contenidos, problemáticas de conservación, formas de ordenar, filosofía detrás de la política de coleccionismo, etcétera, etcétera. Empezamos el año pasado con mucha fuerza, en el primer semestre de este año flojeamos un poco, pero ahora volvemos otra vez con fuerza. La idea es tratar esta temática en esta serie y además buscar siempre formatos que no sean los habituales. O sea, queremos escapar del auditorio en la medida de lo posible y utilizar otros espacios del museo y otras formas de comunicación que no sean siempre la tarima con el orador y el público sentado debajo. Entonces vosotros tenéis el honor de ser los primeros participantes en un acto público en esta biblioteca, que es algo que no se había hecho nunca hasta ahora todavía. Bueno, queríamos hacer algo en la biblioteca desde hacía tiempo y cuando surgió el proyecto de Enric, que nos llegó a través de Gloria Picazo, que quería estar hoy aquí pero no puede estar, pues nos hizo mucha ilusión. La cuestión es que Gloria Picazo comisaría una exposición que hay ahora en la Casa Encendida que se llama Bibliotecas Insólitas, en la que encargó a una serie de artistas que presentasen su colección de publicaciones de artista en el formato de biblioteca que cada uno considerase más adecuado, en el display que cada uno considerase más adecuado. Y en el contexto de la preparación de esa exposición fue cuando surgió la idea de hacer algún trabajo con Enric. Y Enric nos propuso hacer la gamberrada esa que veis ahí arriba, que es darles la vuelta a todos los libros de una sección de la biblioteca. Un poco como punto de partida para una reflexión sobre qué pasa con el libro cuando, o sea, por qué ponemos los libros como los ponemos en la estantería, por qué esto se ha hecho siempre así o no, por qué lo hacemos así, qué ventajas, qué inconvenientes, etcétera, ¿no? También en conversación con Enric para preparar todo esto, bueno, pues Enric contactó con José Luis. José Luis Gonzalo Sánchez Molero es el decano de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Ciencias de la Documentación y es también responsable de la Biblioteca del Escorial, si no me equivoco, ¿no? Vale. Bueno, muy responsable, no el más responsable, pero muy responsable de la Biblioteca del Escorial. Y sabe mucho de todas estas cuestiones, de dónde se ponen los libros, cómo se ponen, dónde y por qué, etcétera. Y entonces, pues la idea era juntarnos aquí para poder, bueno, por un lado disfrutar de la instalación, de la intervención de Enric y por otro lado hablar de todos estos temas. Os podéis colocar donde queráis, si estáis bien ahí, si no podéis acercar las sillas, moveros o poneros lo más cómodos que estéis. Y nada, yo creo que os paso la palabra directamente a vosotros, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por venir. Realmente es curioso. Yo estoy muy contento por estar aquí, por poder explicaros esto en este espacio. También estoy muy contento porque realmente he cuadruplicado el público. La última vez que hice una presentación en Madrid fue en la Galería Nogueras Blanchard y no vino nadie. Bueno, vino una chica que vio en una agenda de Madrid, que se presentaba un libro y vino porque ella tenía que presentar un libro la misma tarde y para ver cómo se presentaban los libros. Con lo cual había hoy hay 1, 2, 3, 4 personas. Tiago no cuenta porque está involucrado, John tampoco, mi amigo Guillermo ha venido a filmar, tampoco cuenta. Pero bueno, muchas gracias por venir, es todo un éxito, yo creo. Os he preparado unas imágenes. A ver.
Bueno, primero agradecer a Mela que me haya dejado hacer esto. La verdad es que, bueno, a mí me hacía mucha ilusión y supongo que no es fácil en una estructura como esta, pues poder mover según qué piezas que realmente pueden influir a los usuarios de una biblioteca. También agradecer a Gloria, que no ha podido venir, pero porque esta intervención, como bien ha explicado, está relacionada con la exposición Bibliotecas Insólitas, y a Bárbara, directora de la biblioteca, por aceptarlo de tan buen grado y poner tan de su buena voluntad. No ha podido venir hoy porque está accidentada, está de baja. Y también agradecer a los bibliotecarios que están por ahí en su sitio. Son como unos soldados en guardia. Aunque no haya nadie en la biblioteca, ellos permanecen en su puesto de trabajo, en su garita, y eso es muestra de su profesionalidad. Ellos fueron los que realmente giraron todos estos libros y se lo agradezco también. También porque, no sé, luego quizá nos cuentan qué pasa cuando la gente viene aquí y quiere consultar libros, los cuales están al revés, y supongo que es un trabajo extra para ellos y para los que consultan. No sé, luego en el turno de preguntas veremos un poco qué pasa con todo esto. También agradecer a Guillermo Sainz, que nos está grabando hoy. Gracias, Guillermo. Y bueno, os voy a explicar. Hay como dos inicios. De hecho, ahora veis esto aquí, pero si ahora mismo nos teletransportamos a Lleida, la biblioteca de Lleida del Centro de Arte La Panera está así también. De hecho, esta es la última vez que lo he hecho. O sea, esta de aquí de la Biblioteca del Reina ya es un poco vieja, esta es más nueva, esta es del sábado pasado. Y es una intervención que yo he venido haciendo en diferentes lugares, y cada vez que la hago en un sitio cambia totalmente el significado. Me voy encontrando con significados nuevos. Ahora os quiero enseñar un poco esta imagen. Esto es la Casa Encendida, la exposición Bibliotecas sin títulos. Si os fijáis en estas sillas, son unas sillas que se llaman Varius, diseñadas por Óscar Tusquets en el año 1983, que son exactamente las sillas donde estáis sentados vosotros ahora mismo, que aquí pasan muy desapercibidas, pero allí se ven bien. Funcionan como un enlace entre la sala de exposiciones y la biblioteca. Y aquí, concretamente, lo que se ven es un conjunto de libros que están al revés. Son libros que he producido yo, editado o con contenido mío, o sea, editado contenido de otros o mío, y mezclado con libros de mi propia biblioteca. Aquí yo creo que poniéndolos al revés, lo que quería es un poco desdibujar los límites entre lo propio y lo ajeno, y que el visitante realmente, cuando va a ver esta exposición de Bibliotecas Insólitas, pues tenga que coger el libro antes de saber si realmente es mío o no es mío. Y hay libros pues de todo tipo. Aquí veis esta imagen. Esta, por ejemplo, es un libro de Xavier Miseracs, un fotógrafo, se llama Costa Brava Show, y que está muy vinculado con un proyecto que dice que se llama El viaje frustrado. Luego hablaremos de Xavier Miseracs. El segundo inicio es esto. Esta es una librería de viejo donde yo he trabajado más de 4 años, y en la que yo me iba quedando todos los trocitos de papel que alguien se había dejado dentro. Típico que dejas un papel en un libro, te olvidas, te mueres, alguien viene a buscar tu biblioteca a tu casa, va a parar a estos sitios, y yo me lo quedaba. Había pues recetas, papeles del médico, dinero, cartas de amor, billetes de tren, cualquier cosa. Fui acumulando más o menos y llegué a acumular unos 2.400, y con ellos desarrollaba proyectos, exposiciones, libros, conferencias, etcétera. Esta imagen, por ejemplo, es en la capilla de San Roc, en un pueblo en Valls, cerca de Tarragona. Aquí la voluntad fue enseñarlo todo, o sea, enseñar todos los papeles del siglo, que es como se llamaban, la colección de estos papeles. Exposición que fue un fracaso, porque realmente el día de la inauguración me di cuenta de que con este display lo que pasaba es que no lo estaba enseñando todo, sino que estaba enseñando la mitad. Porque claro, estos papeles tienen cara pero tienen reverso. También se anulaban cosas como el sonido, el olor, etcétera, etcétera. O sea, era todo muy limitado realmente.
Con estos papeles, ya os digo, iba desarrollando proyectos hasta que hubo un momento que quería ahondar más en la idea de colección. Me fui al archivo del MACBA, que sabía que ahí remenaban papeles, y le pregunté a Maite Muñoz, a la responsable en ese momento del archivo, que qué pensaba de mis papeles, de los papeles del siglo. Y me dijo que lo que seguro que no era un archivo, sino que era una colección. Y yo le dije, ¿pero por qué no es un archivo? Y me dice, pues porque, bueno, me dio la definición, ¿no? El archivo es el conjunto de documentación que se genera por una persona o empresa en el transcurso de su actividad, más o menos. Y esto no, esto era una colección que yo me iba quedando. Y lo que hice fue pensar, bueno, pues voy a transformar mi colección en un archivo a través de un principio de procedencia ficcional. Para hacer esto estuve más o menos 2 años, esto es el resultado. Esto se enseñó en la Casa Encendida y para mí lo más importante de esta instalación es este cristal que hay aquí, porque realmente separa lo que son los datos, las palabras, las descripciones de la base de datos, el cuadro de clasificación, de las cosas, que son los documentos que están aquí dentro. También, ahora comentaba con Mel antes de empezar, que a mí me interesan mucho los archivos, porque de alguna manera son a medio camino entre una biblioteca y una exposición. Me explico, en una exposición, en un archivo, por ejemplo, hay documentos que es material no reposicionable, con lo cual es único, con lo cual exige que haya unas condiciones de seguridad y de mantenimiento, no se dice mantenimiento, de conservación. Y es por esto que había aquí, si os fijáis, un humidificador, un aire acondicionado, los guantes, la puerta cerrada, tenías que pedirle al personal de seguridad que te abriese, etcétera, etcétera. Y por otra parte, creo que también es como una biblioteca porque es un sitio donde puedes ir a consultar algo. O sea, este material está perfectamente clasificado y es aquí el espacio. ¿Qué pasó? Que al estar 2 años haciendo todo este cuadro de clasificación, las descripciones, etcétera, etcétera, generé un valor respecto a estos papeles que no tenían ninguna importancia, porque son una receta de una tortilla, una lista de la compra, etcétera, etcétera, que al final caí en mi propia trampa y me creí realmente que esos materiales debían ser conservados y no debían ser tocados por todo el mundo. El día de la inauguración, por ejemplo, empezó a entrar gente y yo como sufría, porque había dedicado muchísimo tiempo con un equipo de personas para que todo estuviese perfectamente ordenado y clasificado. Tenía miedo de que se desclasificara cuando en verdad este orden no tenía ningún sentido porque me lo había inventado, era ficcional, con lo cual podía cambiarlo. Pero me puse pues bastante nervioso. Empezaron a faltarme papeles, alguien robó y papeles en blanco, cosas así que no tenían importancia pero que me dolía. Y finalmente lo que hice fue, al acabar el proyecto, dije esto no puede seguir así, yo ya no puedo trabajar, tengo miedo yo mismo de trabajar con mis propios papeles y decidí ordenarlos de tal manera que coger todos los documentos y ponerlos dentro del Turmix con agua y triturarlos para construir esto. ¿Qué es esto? Esto es un pisapapeles, una exposición que dice que se llamaba Cualquier objeto excepto un papel, es un pisapapeles. Y si cogí todos los documentos, Turmix, y hasta que construí este pisapapeles. Aquí lo que veis es las publicaciones que se desarrollaron con los papeles del siglo, las diferentes exposiciones y todo esto. ¿Qué pasó? Que cuando hice esta pasta de papel con todos los documentos para hacer el pisapapeles me sobraba pasta de papel porque eran unos 2.400 y lo que hice fue hacer un cuadro, luego hice una escultura porque aún me sobraba y al final aún me sobraba papel y ya no sabía qué hacer y cogí la bola y hice ¡paf! Y la tiré en el techo. Si algún día vais a la Galería Nogueras Manchar, no de Madrid sino del Hospitalet, un pueblo acá al lado de Barcelona, miráis al techo, probablemente aún sigue allí. Es una pieza que ha quedado ahí permanente. Una vez tenía montada la exposición, y parece que me estoy yendo de lío, pero no. Tenía montada la exposición, salí afuera para despejarme un poco y volví a entrar para ver si realmente me convencía este montaje.
y entré y vi esto. Lo primero que pensé es que si yo vengo a esta exposición, por ejemplo, a mí me interesan mucho más los libros que las obras de arte, con lo cual yo vendría y miraría todos estos libros, obviando el pisapapeles, la escultura, lo de arriba, etcétera, etcétera. Esto no podía ser y lo que decidí fue girar todos los libros. La voluntad era un poco eliminar la competencia. O sea, que la gente entrara a la exposición y viera las obras de arte y no se fijara en los libros. Y un poco pues creando este monocromo, que es un poco como lo que veis aquí arriba. Claro, ¿qué pasó? Que la gente cuando venía se fijaba mucho más en los libros que no en las piezas. Tuvo mucho más éxito la biblioteca sin títulos que no el pisapapeles. Tanto es así que vino Gloria Picazo y a partir de estos libros girados me dijo, ¿quieres participar en esta exposición que se llama Bibliotecas Insólitas? Yo le dije, hombre, claro, si a mí lo que más me interesan son los libros. Yo me parece fantástica esta exposición, yo vendría a verla expresamente, yo si puedo participar, pues está muy bien. Y cuando me dijo esto, estaba Tiago de Abreu Pinto por allí, y dijo, yo siempre paso, yo vengo aquí a la Biblia del Reino a estudiar, no sé cuántos, que esto ya hablaremos, que es el tema del uso de la biblioteca, y estaría muy bien realmente que, ¿por qué no lo haces en la Biblioteca del Reino? Y bueno, nos pusimos a trabajar, ¿no? A hablar con quien teníamos que hablar, todo esto, si tenía interés o no, y hasta un poco hasta el día de hoy. ¿Qué pasó? Que el día de la inauguración también, es que el día de la inauguración fue bastante intenso. El día de la inauguración hubo un momento en que vino una chica, Celia del Diego, y me dijo, por cierto, tú sabes que esto que has hecho aquí ya lo hizo Ignasi Vallí hace 10 años. Y dije, hombre, me lo podrías haber dicho antes, ¿no? O sea, no el día de la inauguración. Me dice, sí, lo sabía todo el mundo, menos tú. Y claro, yo me sentí así como, joder, como típico, como que te engañan, pero me veían con la ilusión de girar los libros y nadie me lo había dicho. Y yo me dijo, no me lo creo. Y cuando llegó a casa me mandó esta foto, que es un póster que realmente editó Ignasi Vallí a través de una biblioteca del CaixaForum hace bastante tiempo. Es muy bonito el póster. Y el proyecto se llamaba Una imagen, un libro. Podías ir abriendo y también podías desplegarlo y todo esto. Yo lo que hice realmente fue, bueno, pues no pasa nada, ¿qué más da? Aproveché, de hecho, es curioso porque cuando estaba haciendo esto aquí, pasó Ignasi Vallí por aquí y le dije, ven, y le hice una foto esta, aquí, esto es hace una semana, bueno, no se ve muy bien que es él, me costó un poco, tuve que hacer varias, porque la luz aquí es un poco difícil, esta es la verdadera, y porque me gustaba mucho la idea realmente como de aquí 500 años, cuando aquí nadie estudie, la gente pasee por aquí, como la biblioteca del Escorial, ¿no? Que tú vas allí, paseas, no hay nadie estudiando, no hay nadie consultando los libros, excepto en la sala de consultas. Desde aquí 500 años, cuando entren por aquí, las gentes del futuro salgan por allí, pues que se encuentre este documento en algún sitio, la gente pueda pensar realmente que esta pieza es de Ignasi Vallí y no mía. Y yo le expliqué esto a Ignasi, y me dijo, déjate de hostias, ya te hago foto, y él me hizo la foto oficial y que la hizo aparte a la primera. Aquí se ve realmente el saber hacer, ¿no? de la experiencia y del maestro. Me dice, acércate un poco más que se te ve la cara. Y bueno, hice un poco más de recerca, de buscar fuentes, y encontré en este catálogo años 90, distancia cero, del Centro de Arte de Santa Mónica, que hay un artista misterioso y desconocido al cual no he encontrado más información, que se llama Chema Gil, quizá vosotros lo conocéis, y que editaba en este catálogo esta imagen bastante misteriosa, con lo cual ya no solo era Ignasi Vallí que había hecho esto, sino había otro. Luego busqué un poquito más, encontré esta imagen que colgó un artista que se llama Isabel Banal, que para el día de Sant Jordi, que es el día del libro allí en Barcelona. Luego, hablando con Luis Bisbe, con otro artista, de hecho me mandó esta imagen que es de un fotógrafo que se llama Corriet Schunars, no lo conozco muy bien, pero vamos, que
es exactamente igual. Digo, bueno, es esto, pero aquí veo que también realmente ha conseguido girar muchos libros en esta biblioteca. Y buscando, acabé ya encontrando cosas tipo esto, de Ecosfera, nueva tendencia a colocar los libros al revés. Con lo cual ya la idea de colocar los libros ya iba bajando a unas profundidades como bastante chungas. Y hasta que, por suerte, encontré esto, la Biblioteca del Escorial, donde realmente aparecen todos los libros al revés. Y esto realmente me dio como mucho aire. Fue entonces cuando contacté con José Luis, porque quería saber por qué exactamente estos libros estaban al revés. Y lo primero que me dijo es que, perdona, no sé de qué libros al revés me estás hablando. Los libros del Escorial están perfectamente puestos. Y ahí como lo cocí, pero me dijo, si quieres, quedamos, vamos y te lo explico. Y realmente fue una maravilla. Ahora, antes de darle la palabra a José Luis, os quería decir que si queréis saber exactamente por qué los libros de la biblioteca de Reina Sofía están al revés, os invito a que vengáis el 7 de septiembre, que presentamos la publicación con la que estamos trabajando Tiago de Abreu Pinto y yo, respecto a esta biblioteca sin títulos de aquí. Mira, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ya me ha explicado por qué estamos los dos hoy aquí. Yo creo que fue realmente Bárbara la que nos puso en contacto, porque Bárbara es profesora en mi facultad y también era presidenta hasta hace poco de SEDIC, y me pidieron que les hiciera una visita al Escorial. Y cuando vas con mis alumnos o con cualquier otro tipo de visita al Escorial y entras al salón de frescos de la biblioteca, todo el mundo pregunta al principio, ¿y por qué están los libros al revés? Y Enrique fue la pregunta que me hizo, le contesté por teléfono y le dije, pues le contesté por email y le dije efectivamente eso, los libros del Escorial no están al revés, era la forma en que se colocaban en el siglo XVI y aproximadamente desde el siglo XV, pero es que los libros se han colocado de muy diferentes maneras a lo largo del tiempo. Solo en los últimos 200 o 300 años y en Europa los hemos colocado con los lomos hacia el exterior. Y eso tiene diferentes razones. Como esto es la biblioteca de un museo, pues pensé que no íbamos a ir a la biblioteca del Escorial, que lo mejor era traer precisamente una representación de arte desde tiempos antiguos hasta el siglo XVIII aproximadamente, donde se puede ver precisamente que intervenciones tan novedosas como esas que decían de nueva tendencia, pues probablemente a Miguel de Cervantes no le parecería una nueva tendencia. Y en Madrid hay dos bibliotecas donde los libros están al revés, con el corte hacia afuera. Una es la Biblioteca del Escorial y otra es la Biblioteca Zabálburu, que es una colección privada que está al lado de la Casa de América. Pero es una colección privada y entonces no se visita por el público en general. Bueno, pues voy a ir rápidamente porque yo creo que lo importante es ir viéndolo. Normalmente cuando yo hago mis clases siempre traigo libros antiguos, pero en este caso me ha parecido que traer libros antiguos aquí a lo mejor podría tener un problema de seguridad, de por qué viene usted con libros antiguos, y lo que he traído es una agenda del BIS, pero que nos puede explicar algunas de las cosas que quiero que veamos. Bueno, como os decía, los libros no solo están colocados así en el Escorial, sino que esta forma en que están colocados proviene de una larga tradición que se empieza desde que aparece el códice. Todos los libros que tenemos aquí son de formato códice. ¿Cómo se han ido colocando los libros? Pues yo se lo llamo el giro de los libros, que también casi se puede decir el giro del planeta, porque veremos cómo han evolucionado a lo largo del tiempo en diferentes lugares. La primera forma de colocar los libros, y estamos hablando en torno al siglo V, siglo VI de nuestra era, era colocarlos, como pone ahí, en plano horizontal con el lomo hacia el exterior, es decir, así. Si lo pensamos de una forma lógica, colocar los libros en esta posición no es lo más adecuado desde el punto de vista de la conservación, ni tampoco desde el punto de vista del mantenimiento. Un libro tumbado es su posición natural. Pero hemos ido cambiando la posición. De esta posición con el lomo hacia el exterior, en torno al siglo V, siglo VII, los libros empezaron a colocarse
con el corte hacia el exterior. A partir del siglo XIII, XIV, los libros empiezan a colocarse con el plano anterior o posterior hacia el exterior. Un poco como los tenemos ahí, ahora con las revistas, en esa posición. Y a partir del siglo XIV, del siglo XV, empezamos a encontrarlos en esta posición, con el lomo hacia arriba. Y a partir del siglo XV, siglo XVI y casi la primera mitad del siglo XVII, los libros vuelven a girar en Europa y se colocan así. Eso tiene una razón de ser, es decir, la gente estaba un poco loca en aquella época, la moda variaba mucho, había muchos artistas que se empeñaban en hacer las cosas distintas de cómo tienen que hacerse, pues no, tenía unas razones bastante prácticas, ¿eh? Y solo ya a partir del siglo XVII en Europa se va a imponer colocarlos con el lomo hacia el exterior y en vertical, que es la forma peor de colocar los libros. Pero es la forma peor. ¿Pero qué ocurre? Que a partir del siglo XVII y XVIII hay tal abundancia de libros que en las estanterías, y aquí los bibliotecarios me pueden entender perfectamente, si yo les digo que les pongan los libros tumbados, dirán, qué bien están los libros tumbados, pero ¿cuánto espacio ocupan los libros tumbados? Cuando hay pocos, bien, pero a medida que aumenta, gracias a la imprenta, la lectura, la alfabetización, el número de libros en las bibliotecas, hay que empezar a colocarlos en otra posición. Bueno, decíamos que esto de colocarlos tumbados fue la primera posición de lo que es un libro formato códice. Pero claro, aquellos libros formato códice que empezaron en el siglo V, siglo VI, cuando cae el Imperio Romano, al final del Imperio Romano, realmente se colocan tumbados por una razón. Lo que había antes era el formato rollo. Los libros en formato rollo, por razones evidentes de su forma y de su materialidad en papiro o en pergamino, no es normal colocarlos como si fueran botellas en vertical, es decir, son muy inestables y todos los libros, todos los rollos se caerían y por lo tanto se colocaban en esta posición. Esto es una reconstrucción porque no hemos conservado ninguna biblioteca de aquella época, esto es una reconstrucción, pero en posición horizontal, formando lo que ellos llamaban en aquella época nidi, porque al exterior da la sensación de que son conjuntos de huevos amontonados uno encima del otro. Esto lo llamaban nidis. Cuando aparece el formato códice, puesto que los rollos se ponen en horizontal, los libros también se colocan en horizontal. ¿Por qué? ¿Solo porque el rollo ya se colocaba así? Porque el códice permite realmente, si tiene tapas duras, colocarlos en esta posición. Influye la tradición de colocarlos de forma horizontal, sobre todo en época bizantina, y aquí tenemos ya primeros ejemplos de códices. Este es un códice bizantino, y si lo miramos, está en vertical, no está en horizontal, pero si lo miramos atentamente hay cosas que no encajan. Esta pestaña resaltada en el lomo. El fotógrafo, que es un fotógrafo de ahora, ¿cómo lo ha colocado? Como nosotros colocamos los libros, en vertical. Pero es evidente que el que encuadernó este libro, si le puso estas pestañas resaltadas, es inestable. Es decir, que si yo le pongo aquí una prolongación, esto queda imposible colocarlo así. Está pensado precisamente para colocarlo en esta posición. Porque los libros se colocaban así, con el lomo hacia afuera, y por eso le ponen la pestaña. Vosotros diréis, ¿y por qué los colocan tumbados? ¿Por tradición de los rollos? No, sino por esa cuestión material. Los libros en época bizantina, a partir del siglo V, siglo VI, siglo VII, empiezan a fabricarse en pergamino. Antes se hacían en papiro. Papiro es soporte vegetal, pergamino es soporte animal. El pergamino tiene una propiedad que es la higroscopicidad. ¿Qué significa eso? Que el pergamino absorbe humedad, pero naturalmente también es capaz de expulsar la humedad, cosa que no puede hacer el papel si no le ayudamos. Tú el papel lo mojas y si no lo secas, ese papel se va a estropear, va a coger hongos y va a acabar destruyéndose. El pergamino no. Como es de origen animal, absorbe humedad y naturalmente él va expulsando esa humedad. Tiene una consecuencia, que esa expulsión provoca fenómenos de, digamos, el pergamino se dobla, se arruga, se expande, se retrae y por lo tanto una hoja de pergamino acaba teniendo una forma muy, vamos a decir, ondulada o inestable. Si este libro, que es de papel, yo lo hago de pergamino, lo que va a ocurrir es que con el tiempo
este libro va a estar siempre abierto, porque el pergamino, aunque solo sea la humedad ambiental, la va a ir recogiendo y por lo tanto va a tender a abrirse. ¿Qué idearon los bizantinos? Este elemento, los broches, para cerrar los libros por la parte que se abre, que es el corte, y de esa forma mantener el libro cerrado. Esta era la razón de poner broches. Y luego los colocaban así, tumbados. ¿Y para qué les ponen las pestañas? Pues para cuando hay que sacar el libro de la estantería, lo que hacían era tirar de estas pestañas y extraían el libro. Lo cogían de aquí y extraían del mismo. Cuando la encuadernación bizantina, la fabricación de códices, empieza a llegar a lo que hoy llamamos Europa occidental, a los monasterios benedictinos, los benedictinos no siguen este sistema de encuadernación, son más prácticos, porque al fin y al cabo se dan cuenta de algo que los bizantinos no practicaron, pero que los monjes benedictinos se dieron cuenta. ¿Qué es esta? Los libros los siguen colocando tumbados. San Jerónimo en su estudio. Esto es una pintura del siglo XV, pero como está reproduciendo algo que se supone que es del siglo IV, del siglo V, coloca los libros tumbados. Taller de un copista bajomedieval, siglo XIV-XV. Todos los libros aparecen tumbados en la parte superior, pero si ustedes se dan cuenta, con la mayor parte de ellos tienen los cortes hacia el exterior, no los lomos. Es decir, volvemos a girar, de tenerlo así, en Europa occidental los colocan en esta posición, con el corte hacia afuera. ¿Cuál es el motivo? Los broches. Lo que hacen en los monasterios benedictinos es decir, si ya el códice tiene un broche para tirar, ¿por qué gastar cuero haciendo estas pestañas resaltadas en el lomo? Eliminan las pestañas resaltadas y de donde tiran para sacar los libros es a través de los broches. Si se dan cuenta, los libros están uno encima del otro. Y si se dan cuenta, pues se dan cuenta, es evidente, los libros están encima en alto, en estantes altos. Hay que coger una banqueta para subir y cogerlos, tanto casi en el estudio de San Jerónimo como en el estudio de este copista. Eso se debe a una razón, a los ratones y a los gatos. Colocados en alto, evitas, igual que fuera comida, que los ratones se acerquen a ellos y también que los gatos se acerquen a ellos. ¿Por qué los gatos? En los talleres de copia, los talleres, las bibliotecas, claro, no teníamos los sistemas de desratización, desinsertación que hay actualmente. En las bibliotecas universitarias, en las bibliotecas monásticas, lo habitual era tener gatos. Claro, el problema del gato, porque tenga gatos, es que el gato tiende a meterse en todas partes y a subirse por todas partes. Por lo tanto, por los ratones se ponían en alto y por los gatos los libros también se ponían en alto. Y digo esto porque hay manuscritos bajomedievales que son muy curiosos, no es el único caso, hay varios, que aparecen las hojas con huellas de gato. Es decir, el copista estaba trabajando en su mesa de trabajo, tenía el tintero, el gato subió a la mesa, tiró el tintero, pisó la tinta y luego siguió por el libro y aparecen las huellas del gato en el códice. Esa es la razón de colocarlos hacia arriba, de colocarlos en horizontal y con el corte hacia afuera. Es para tirar de los broches y sacar los libros. Significa esto también, si se dan cuenta, que los libros están amontonados uno encima del otro. Yo sé que si han visto libros bajomedievales se habrán dado cuenta que muchos de esos libros tienen lo que se llaman bullones, que son bolas, como grandes chinchetas, clavadas en la esquina y en el centro. Esos bullones tienen una función también de almacenamiento. Cuando yo coloco varios libros encima y yo lo extraigo, el bullón redondeado, es como una chincheta grande, lo que ayuda es a deslizar el libro entre varios sin que se rocen, sin que el cuero se raye, porque los bullones hacen pues el mismo efecto que hoy harían unas ruedas en unas sillas que le ponemos bolas de tenis. Ahora está en moda esto de que las ruedas, las sillas para que no hagan ruido, les ponemos bolas de tenis y así no hacen ruido. Pues los bullones metálicos en aquellas encuadernaciones medievales servían no solo de protección, de separación con respecto al soporte anterior o posterior que tuviera el libro, sino también cuando los deslizamos uno encima del otro.
Los ejemplos en el arte son numerosísimos. Yo he puesto varios ejemplos. Aquí los tienen en corte, colocados en horizontal con el corte hacia afuera, pero aquí ya empezamos a ver la evolución. Estos están así, pero estos otros ya están así. Aquí están tumbados y ahí están tumbados. Siempre se ve perfectamente el broche. El arte de la época, como la fotografía actual, nos están retratando las formas en las que se colocaban los libros. Y también ocurría cuando los libros se guardaban en armarios. Aquí los tenemos en un escritorio, tumbados, y fíjense siempre cómo el artista refleja el libro. Con los cortes hacia afuera, nunca el lomo. Con los cortes hacia afuera, casi nunca el lomo. Si ahora vemos algunas imágenes, las iremos viendo a lo largo. Aquí tenemos ya Erasmo de Rotterdam, 1520, 1530, es decir, ya no estamos hablando de la Baja Edad Media. Lo que hemos visto en iluminaciones bajo medievales, Erasmo de Rotterdam, aunque son libros impresos, los sigue colocando tumbados en estantes altos y con los cortes hacia afuera. Pero solo en Europa. Esto que nos parece que pasa en Europa lo encontramos en todo el mundo islámico y en el mundo oriental. El libro tumbado es la forma más lógica de guardar los libros. Por lo tanto, en el mundo islámico, pinturas de bibliotecas, libros tumbados. Esto no son ladrillos, son la estantería con los libros colocados tumbados. En el caso de los libros islámicos, con más razón. En el mundo medieval, las encuadernaciones se hacen con tapas de madera recubiertas de cuero. Las tapas de madera te permiten que, si quisieran, colocarlos así. Un códice medieval se puede colocar así, pero no los colocaban así, por razones de conservación y mantenimiento. En el caso de los libros islámicos, tenía una razón de ser. Ellos no encuadernan con tapas de madera, ellos encuadernan con tapas de cartón. Por lo tanto, la tapa es mucho más blanda, demasiado flexible. Y por lo tanto, colocarlos en vertical los deja en una posición un tanto inestable. Y los colocan tumbados. ¿Solo en el mundo islámico? Pues no solo. Aquí tenemos bibliotecas del Tíbet y de Nepal. Son libros poti, son libros rectangulares, en papel, impresos, xilográficos, que casi parecen un almacén de telas. Porque luego tienen unas cubiertas enteladas, las cajas tienen cubiertas enteladas, y por lo tanto, lo que parece que estás viendo no es una biblioteca, pero estos son libros. Los libros. Yo en mi colección sí que tengo libros tibetanos, libros nepalíes, pero pues, el ejemplo que estamos viendo, nadie diría que estos son libros, pero están otra vez tumbados, igual que se hace en Europa occidental en la Edad Media. Y si llevamos a Japón, el arte japonés yo creo que es más conocido, pues los libros japoneses, o los libros chinos, también están colocados tradicionalmente, hasta prácticamente la era Meiji, tumbados. Son encuadernaciones también de cartón, de papelón, son muy finitas y por lo tanto esta es la lógica de colocarlos. Y luego esos libritos tumbados se guardan en jombacos, cajas para libros. En este caso está entelada, otras pueden ser de madera, pero la colocación horizontal de los libros no es algo tan raro en Occidente, sino que prácticamente era lo habitual en el mundo islámico, en China, en Japón, y si vamos ya al mundo mesoamericano, pues los libros también se guardaban tumbados en horizontal. El colocarlos en vertical, ¿por qué empezamos a colocar los libros en vertical en Europa? Hemos pasado 3000 años, hemos recorrido todo el mundo y los libros se colocaban tumbados, no en vertical como los tenemos actualmente. Aquí tenemos la India, Ceilán, pues lo mismo. Estos son libros, no son de papel, son de hoja de palma, pero estos también son libros y lógicamente estos libros no los puedes poner en vertical, también se guardan tumbados en las bibliotecas de la India. Luego llega el Imperio Británico y entonces estos libros empiezan poco a poco a ir desapareciéndose y ahora pues son arqueología o producto que se vende para los turistas. Bueno, regresamos a Europa y aquí ya miniaturas del siglo XIV, del siglo XV, empezamos a encontrar que los libros aparecen con el plano inclinado, pero con la tapa anterior o posterior. Aquí es la anterior y aquí es curiosamente la posterior. Y realmente estas iluminaciones ya nos dan la clave, porque eso que tenemos ahí es tan parecido a esto que tenemos aquí.
¿Por qué tenemos esos libros colocados así? Que eso no se ha visto. No es casual que esto sea una biblioteca universitaria y que aquí aparezcan libros encadenados. Aquí les ponemos un chip, pero en aquella época no había chip, y lo que le ponen son libros encadenados. A partir del siglo XIII aparecen las bibliotecas universitarias, las bibliotecas monásticas, tipo Nombre de la Rosa, esas quedan ya hasta que se destruya, como en el Nombre de la Rosa, alguien las queme. Otras son las bibliotecas universitarias, los nuevos centros culturales. La biblioteca monástica es de uso muy cerrado para la propia comunidad, pero una biblioteca universitaria se supone que es una biblioteca para que miles de alumnos y profesores, dependiendo del tamaño de la universidad, consulten los libros. Entonces les surge el problema de que esos libros tienen que usarlos, leerlos mucha gente, y hay que garantizar que no sean robados, por el coste de luego hacer copias o encargar copias. Ya no tenemos la imprenta. La solución que se dio fue los libros encadenados, y eso provoca un cambio absoluto en el almacenamiento de los libros. Esos libros encadenados, la cadena se les pone normalmente en la tapa posterior, y esta cadena se clava al armario donde está colocado el libro, donde están colocados los libros. Y delante de ese armario, puesto que el libro está encadenado, ¿qué le falta? Hay que leer el libro. ¿Lo voy a leer de pie? No. Le ponen el armario, le ponen la mesa para poder leer el libro, porque no puede desplazarse con él. Eso supone que los libros prefieren colocarlos en esta posición. Estaban tumbados, más o menos lo pone en un plano inclinado, no deja de perder la forma de estar tumbado, pero es mucho más visible para que el alumno o el lector, cuando se acerque, pueda retirar el libro, cogerlo, leerlo y volver a colocarlo. Con el tiempo, en esas bibliotecas universitarias, los libros cada vez son más, cada vez son más, cada vez son más, y colocarlos en este plano inclinado resulta más y más difícil. Y entonces empezamos a colocarlos en esta posición, ya con el corte hacia el exterior. Y aquí tenemos un ejemplo de libro encadenado, donde se ve, eso sí, que la cadena está en la tapa, porque aquí tendemos a pensar que la cadena está en el lomo. ¿Qué ocurre después de las bibliotecas universitarias? Bueno, pues que los estudiantes que han trabajado en allí, que se convierten en profesionales, pues cuando hacen sus propias bibliotecas, como están acostumbrados a ver los libros colocados en esta posición, también los colocan en esta posición. Y aquí ya empieza a aparecer algo que tiene que ver, que luego se va a recuperar con los incunables. Si yo coloco los libros en esta posición, y los he colocado así para identificarlos mejor, ¿qué ha hecho este señor? Si nos fijamos en su estantería y en los libros, sobre la tapa ha empezado a poner el título, algo que identifique el libro. Está en la tapa. Y ya 1502, San Agustín en su estudio, estamos ya en época de imprenta, pero fijaros como están pensando en San Agustín, el artista está intentando reproducir una biblioteca antigua, y ahí aparece toda la biblioteca antigua con todos los libros otra vez en alto y todos los libros tumbados en un plano inclinado, con la tapa hacia el exterior. Y ya bueno, pues nos vamos acercando al Escorial. Nos queda el último giro. ¿Por qué colocarlos con el corte hacia fuera? La verdad es que ensayan. El gran problema que se encuentran es que a medida que avanza la Baja Edad Media, cada vez hay más libros a mano, y luego a partir de 1450 cada vez más libros impresos. Y por lo tanto el armario, la estantería, donde tú tuvieras los libros, cada vez hay menos sitio para colocar más volúmenes. Tumbados. Si tengo pocos libros, con el plano de la tapa hacia el exterior, también si tengo pocos libros, pero si cada vez tengo más libros, entonces lo que tendemos es a optimizar el espacio. La primera posición que les ocurre es esta que tenemos aquí, y se ve muy bien. Incluso fijaros cómo lo colocan en la mesa. Así, en esta posición. Aquí tenemos el estudio de San Jerónimo, un grabado de Alberto Durero, e igual, los libros aparecen en diferentes posturas, pero los encontramos así.
También hay algo que tenemos que ver en el arte de la época, que es cómo se retrata la gente con los libros. Hasta ahora estamos viendo a gentes estudiando en bibliotecas, pero vamos a ver cómo se retrata luego la gente con un libro, que eso es muy significativo. De estos libros que se colocaban en esta posición, pues podemos encontrar este ejemplar de la Crónica Mundi de Hartmann Sedel, que es un incunable de 1493, que tiene precisamente unas, vamos a llamarlo, tiradores en el lomo, es un libro muy grande, para poder tirar. Lo normal es que el libro tenga broches en el corte, pero esto es un incunable que está impreso en papel. No necesitas tenerlo cerrado, el papel no tiene higroscopicidad. Le colocan aparentemente unos broches, unas asas, para poder extraerlo por la parte de arriba. Es muy curioso la idea. Y si lo colocas así, que en esa época no se colocaban, también ellos se dan cuenta que el lomo es la parte más frágil de los libros, y por lo tanto con estos broches estas asas, se puede extraer el libro de la estantería. Y como digo, llegamos ya a la época del libro en vertical con el corte hacia el exterior, que es lo que tenemos en el Escorial, a partir sobre todo del siglo XV. El libro así. El libro así, y con el broche hacia el exterior. Eso tiene una ventaja. Volvemos a la higroscopicidad. Ya los he colocado en todas las posturas posibles. Ahora tengo que optimizar el espacio. Si yo tengo muchos libros en una estantería, colocarlos en vertical es la mejor forma. ¿Por qué los coloco así y no así? Bueno, porque la verdad es que llevo 500 años que lo que veo de los libros es esto. Yo no veo el lomo, yo siempre veo esto. Y cuando lo coloco así y quiero sacar el libro, ¿el broche para qué me sirve? Antes me servía solo para mantenerlo cerrado, pero ahora el broche me sirve para extraer el libro de la estantería. Por lo tanto, sigue siendo muy práctico. El broche tiene una doble utilidad. Por eso aparecen en esta posición los libros. 1548, un grabado. Cicerón en su estudio. Los libros en alto, todos con sus broches, y como hemos girado el corte, el título ya no lo pongo en la tapa, el título aparece en el corte. Ahí está puesto el título, para poder localizar el libro. Lo que llamamos el tejuelo, el título, lo que debemos decirlo, se ponía en el corte, normalmente a mano. Más ejemplos. Estamos hablando de ejemplos ya del siglo, principios del siglo XVII o de fines del siglo XVI. Todos los libros colocados con el corte hacia afuera y los broches claramente representados, porque es de donde se saca el libro. Y aquí también podemos ver los libros colocados con el corte hacia afuera. Puedo poner los títulos, vosotros que sois de arte, ya que tengo los cortes. ¡Ay! Lo que me da el corte. Para hacer todos los dibujos, es lo que se ve. Pues entonces, sí, el broche tiene su parte práctica, pero después yo puedo decorar, dorar, jaspear, dibujar, iluminar los cortes y por lo tanto casi, estos son como los lomos de ahora, que son lomos ilustrados, pues estos son cortes ilustrados. Y como os decía, la forma en la que la gente se retrata los libros. Fíjense ustedes en todos los santos, de todos los cuadros de la Edad Media, que aparezca un santo. Aparecen con el libro así. Siempre en esta posición. Llegamos al siglo XVI. La gente se empeña en retratarse con el libro así. Porque es como se ven los libros. En esta posición o en esta otra. ¡Qué manía! Nosotros si aparecemos con un libro, o lo ponemos así porque tiene la cubierta ilustrada, o tendemos a, como ahora veremos, Felipe V, a colocarlo así, con el lomo hacia afuera, porque ya en el siglo XVIII los libros se colocan con el lomo hacia afuera. Otra biblioteca de libros encadenados, porque en Alemania y en Inglaterra todavía mantienen Harry Potter, es una biblioteca con libros encadenados, porque en Inglaterra se mantuvieron bastante tiempo, libros encadenados, pero colocados con el corte hacia afuera. Claro, llega ya el barroco, llega ya 1650 y empezamos a encontrar esto, que los libros cambian de posición y con el lomo hacia el exterior. Y ya con esto termino porque esta historia ya no la sabemos. ¿Pero por qué se cambian los libros de posición? Con la imprenta los libros se abaratan, el pergamino se abandona solamente como soporte de lujo, los libros se hacen en papel, las tapas de madera y cuero son muy caras.
Si un libro es tan barato, ¿para qué le pongo yo una encuadernación de cuero y de tapas de madera que encarece el producto? Y los broches también encarecen el producto. El libro es muy barato, yo le estoy poniendo unas encuadernaciones y unos broches que triplican el precio. ¿Qué empiezan a hacer los dueños de libros, los lectores? Pues quitan la madera, quitan el cuero, lo sustituyen por pergamino barato y el broche me sobra, porque al pergamino no le puedo poner un broche, ya no tiene una tapa de madera para quedar clavado. Como mucho le ponen cintas de pergamino, pero claro, las cintas de pergamino no tienen consistencia, se suelen romper. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los usuarios? Pues si no puedo tirar de aquí, al final acabo colocando el libro así y no se me ocurre los bizantinos de ponerle unas cejas resaltadas, sino que lo dejo y ya tiro de aquí, tiramos de aquí y se rompe el lomo, sí, pero son libros tan baratos que qué importa que se rompa el lomo. Todos sabemos, hacemos ahora, por allí vimos un librito, ¿verdad? Libros que pesan mucho, la gente tira de aquí y todos los lomos se rompen, pero son libros más baratos, libros industriales, libros de la imprenta, y por lo tanto los libros acaban colocándose en esta posición y a partir de 1650 empezamos a encontrar que los títulos, los tejuelos, se empiezan a poner en el lomo y prácticamente es lo que hoy tenemos hasta la actualidad. La casa de Lope de Vega, con lo que antes se ponía en el corte, los títulos, ahora se ponen en el lomo, encuadernaciones en pergamino baratas. Y bueno, lo que decía, el caso de Felipe V. Felipe V en su retrato de la Biblioteca Nacional se retrata con el libro, no así, sino que ya se retrata con el libro en esta posición, que es la forma con la que lo conocemos. Y bueno, ya termino con esto para que se den cuenta que no solo el libro gira, sino que también algunos artistas del siglo XVII decidieron todavía rizar más el rizo y este ya gira sobre sí mismo en todas las posiciones. Ya con esto termino. Muchas gracias, José Luis, por explicarnos todo esto. La verdad es que a mí, bueno, yo más o menos ya sabía alguna cosa, pero me ha quedado muy claro. Y bueno, yo lo que sí que te quería preguntar es un poco que el otro día estábamos hablando y también quizá tú, Mela, que conoces, que me di cuenta un poco del paralelismo entre esta biblioteca y la del Escorial, porque si vemos aquí realmente, yo creo que casi que lo más importante es el techo, ¿no? Y un poco, pues, los libros pasan bastante desapercibidos. Aquí sí que no pasa esto, pero sí que es verdad que hay este techo, que es como un techo así como caprichoso a mis ojos, ¿no? Es una lámpara, ¿no? Es una lámpara, pero que no se ha encendido nunca, según me han dicho, ¿no? En ocasiones muy... Pero es como la función de la biblioteca realmente como una función simbólica y de poder, yo creo. Porque esta biblioteca, por ejemplo, es la del Escorial, ¿no? Es una biblioteca para ser vista, ¿no? Y para demostrar, yo creo, un cierto poder. Y esta, por ejemplo, yo creo que también, ¿no? Porque realmente estas vidrieras, si estás aquí mucho tiempo, ves que mucha gente mira por aquí y es como biblioteca del espectáculo, ¿no? Y también esta madera de jatoba, creo que se llama, ¿no? Que viene de Brasil y me parecía pues también como un aspecto muy colonial, ¿no? De esta biblioteca, como estas maderas de las Antillas que traen, porque de hecho estas maderas también fueron traídas de ultramar, ¿no? Y bueno, ¿puedes explicar esto? Bueno, la verdad es que el diálogo entre el académico y el artista quiero decir que ha sido muy fructífero. Porque una de las cosas que yo le dije fue, ¿y qué? Me pregunta, ¿qué es un libro? Y digo, pues un libro es un objeto portable de conocimiento, que no tiene que ver con la epigrafía, que no es portable, etcétera, etcétera. Y me dice, si yo me hago una camiseta con un texto, ¿es un libro? Y ya me has probado la definición académica. Es la manía de los artistas de cambiar las cosas, darles otra vuelta. Un libro es un objeto de arte. Es un objeto de arte. Existen los libros de arte,
Podemos hacer arte con libros, eso que a mí me gusta mucho, eso de que ahora se excavan, se rodean, se trocean, se convierte en una escultura, preciosos. Pero el libro en sí ya es un objeto de arte. Y cuando el libro se integra en una biblioteca, la biblioteca también se convierte en un lugar artístico. Entonces, es verdad que existen muchos paralelismos entre una biblioteca como la del Escorial, que no tiene aparentemente nada que ver con esta, como con la que hoy nos encontramos. ¿Por qué? Porque buscamos la funcionalidad. Entonces hay que ejercer esa funcionalidad. La biblioteca del Escorial fue muy novedosa en aquella época. Es decir, se parece mucho a esta, pero en aquella época fue muy novedosa. He explicado antes que estos armarios en las bibliotecas universitarias lo que tenían eran unas mesas. Y estas estanterías, realmente, en una biblioteca bajo medieval, las estanterías estaban en el centro. Hemos visto una imagen del siglo XVII. No la he puesto entera, pero toda la biblioteca está en el centro. Las estanterías están en el centro, no están en los lados. Pero eso es una biblioteca de libros encadenados. Entonces, claro, su idea era mesa, armario, mesa, armario, mesa, armario, mesa, armario. De tal manera que era casi piezas de dominó. Se puede hacer la broma que siempre hago de Monty Python, pues entonces hago así, ¡pum! Y todas las estanterías, taca, 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 taca. Pero no ocurría eso, porque estaban ancladas a la mesa. Entonces la mesa impide que la estantería se caiga. Pero ¿qué ocurre en el Escorial cuando ya los libros no están encadenados? Que no es necesario juntar la mesa a la estantería. Y como no es necesario, se dividen, como está ahora aquí. La mesa y la estantería se separan. En el Escorial las mesas están en el centro. Esta es una foto antigua donde las mesas estaban cubiertas con unas vitrinas con ejemplares. Esas vitrinas ya se quitaron hace muchísimo tiempo, pero estas eran las mesas de lectura. Y las estanterías, como aquí, ya que no podían estar unidas a la mesa, se separan. Claro, se las separo, son inestables. ¿Qué hicieron? Darles estabilidad hacia las paredes, que es lo mismo que estamos haciendo aquí. Esto fue muy novedoso en aquella época, hoy nos parece muy normal, pero esto fue muy novedoso en aquella época, separar mesas de estanterías. Y luego hay otra cosa que llama mucho la atención en el Escorial, que es por qué todos los libros son dorados. Si algo hemos visto de lo que he contado, en los cortes se ponían los títulos. Los cortes se pintaban, se doraban, se jaspeaban, se ponían los títulos. Cuando en 1580 aproximadamente se empezaron a colocar los libros, todos estos libros al colocárselos, la biblioteca era espectacular, pero cuando tú mirabas hacia las estanterías era un enorme grafiti de colores y de garabatos. Y entonces Felipe II decidió, esto hay que uniformizarlo. Y lo que hicieron fue dorar todos los libros y grabar a fuego el título del libro en los cortes. Y esa es la razón de que los libros sigan así. Porque los títulos están ahí, en los cortes, y por tanto, si tú lo giras, en el lomo no figura nada. Por esa razón se ha mantenido. También hay alguna cosa que se ve, es que casi todos los libros han perdido los broches. Y eso es porque en 1610 aproximadamente los frailes jerónimos decidieron quitar los broches. Y la razón fue la conservación. Más libros, más libros, más libros, cada vez más pegados, más pegados, más pegados. Y los broches hay que clavarlos a las tapas, sobresalen. Si están muy pegados, cuando yo tiro del broche, evidentemente saco bien el libro, pero esto con sus clavitos raya a los libros que estaban a los lados. Y por lo tanto decidieron quitarles los broches. Han perdido la razón de ser, de tirar, la han perdido, pero por una razón de conservación. Y luego al dorarlos, esto es un ejemplo, aquí tendréis todas vuestras normas de conservación y de prevención y de temperatura y no sé cuántos. Claro, en el Escorial la prevención, una cosa que llama mucho la atención es que como en el Escorial, que es un sitio que está en el monte y por lo tanto debería de haber plagas de insectos, en el Escorial los libros están impolutos, están perfectos. En cuanto a temperatura, genial. Veranito, sierra, 18 grados, genial. Pero la razón de que no le ataquen los insectos es, estos armarios están hechos de una caoba antillana, igual que estos de madera americana también. Traer la caoba desde las Antillas no fue un capricho, podía haber sido un capricho de rey, pero es que esta caoba se sabía que era repelente de insectos. Y por lo tanto, todas las estanterías son repelentes de insectos. ¿Que el insecto todavía no se da cuenta de que es repelente? Bueno, pues llega el libro y ¿qué se encuentra? El corte. El corte está dorado.
El dorado sella temperatura, suciedad, pero también cuando llega el insecto, estos oro no solemos comer, por tanto tampoco se comen los, lo digo, impolutos, perfectos. Bueno, yo estoy abrumada, estoy en tanto conocimiento. Sobre todo, bueno, muchísimas gracias. Una de las cosas que me acaba de llamar muchísimo la atención es que yo estos cuadros y otros muy parecidos debo haberlos visto 200 millones de veces y jamás me había fijado en la forma en que estaban colocados los libros en las estanterías. Ya. Pues yo de aquí no puedo contar mucho porque yo no estaba cuando este museo fue construido, o sea, cuando la parte nueva del museo fue construida y abierta, pero sí que sé que eso es una lámpara que parece ser que es espectacular cuando se enciende, pero se enciende, yo no sé si alguien la habrá visto encendida aquí alguna vez, se enciende muy pocas veces. Y lo que sí que quería comentar es que, claro, la ampliación de Nouvel tiene toda esta idea de transparencia, de mostrar las tripas del museo de alguna manera, que también se bromea bueno, no sé, nunca acabamos de saber si es como la idea de mostrar al exterior lo que sucede dentro de lo que es como la maquinaria del museo, o hay ecos de la idea del panóptico en donde uno es vigilado desde diferentes puntos de vista y hay algunos despachos desde los que puedes ver todos los demás, pero sí que es cierto que la biblioteca es clarísimamente un escaparate, ¿no? En este caso, aparte es de las partes más bonitas, yo creo, más espectaculares del edificio y posiblemente la más visible de todos, ¿no? Y bueno, lo de la madera tropical es verdad. Hace poco me enteré de que por lo visto hubo protestas de Greenpeace cuando el museo se inauguró porque, bueno, es una madera que fue muy costoso traer de Brasil y sí que evidentemente entraña un cierto giro colonial. Es decir, me voy a buscar la madera al Quinto Pino para... pues será por dinero, no será por madera, me la voy a traer de donde haga falta. Pero bueno, no sé, la cuestión es que también me llama la atención a ver todas las pinturas, el valor simbólico tan poderoso que tiene el libro, ¿no? Y el mostrarse con el libro como... Mira que, o sea, hoy en día sería el equivalente a un Maserati, a lo mejor, o algo parecido, no sé. En una época en que el acceso a la cultura, la gente que se retrata con un libro, sobre todo en el siglo XVI, en el siglo XIV, XV, la mayor parte de las aparecen son santos. Pero a partir del siglo XVI, que ya son retratos sobre todo individuales, cuando tú apareces con un libro y con un libro determinado, que muchas veces es un libro que existe, ese libro existió, pues tú estás reflejando un cierto nivel cultural, un cierto nivel social, político, incluso la propia encuadernación te está diciendo muchas cosas. Hay gente que la ves que está muy bien vestida y aparece con un libro en pergamino, encuadernado en pergamino barato. Y dices, vamos a ver si este es un juez, o es un abogado, o es un jurisconsulto, aparece con todos sus refanfinfles, porque se retrata con un libro encuadernado en pergamino. Porque los juristas tenían la costumbre de encuadernar todas sus bibliotecas en pergamino. ¿Por qué? Pues una forma, una tradición de expresar que la ley no se vende, no se compra, etcétera, etcétera. Entonces, los libros todos en pergamino. Luego, evidentemente, los jueces, los abogados se podían comprar, etcétera, etcétera. Pero su costumbre era ponerla en pergamino. Esos son códigos que nosotros hemos perdido, como lo de no darse cuenta de por qué lo sacan con el corte hacia afuera. Lo vemos y nos fijamos en otras cosas y no nos fijamos en el libro. Pero eso también se nota. Y claro, cuando Enric los ha colocado en esta posición, pues a vuestros lectores actuales dicen, ¿qué les provoca? Esto está mal, esto está al revés. Si aquí viniera Arias Montano, viniera Felipe II, diría que todos los demás están al revés. Lo único que te diría es que le faltan los títulos en el corte, nada más que eso. Pero para él esa es la posición de un libro. Muy bien. Sí, para Felipe II estaríamos haciendo lo correcto, ¿no? Nos quemaba en la hoguera. Pues muy bien. Yo también quería hablar con los bibliotecarios, pero veo que no están. Y no, para saber un poco cómo ellos, como principales usuarios de la biblioteca, como los que remenan más los libros de por aquí, que les planteaba, ¿no?, esta intervención. Pero bueno, ya han abandonado su puesto de trabajo, ¿no? Y no sé si queréis preguntar alguna cosa. Vale, entonces me gustaría saber si hay otros ejemplos de bibliotecas en el mundo actualmente que ponen los libros así también. ¿Hay? ¿Existen? ¿O históricas, sí? Históricas, sí, en la O Italia. contemporáneas también, ¿no? Bueno, sí, es que cuando yo digo históricas es porque tienen libros antiguos. Es decir, yo entiendo que te refieres
a que no, porque tú has puesto varios ejemplos de intervenciones o exposiciones que los libros se han colocado al revés. Tú no te refieres a eso, porque eso es una cosa temporal, artística, etcétera, sino a libros que se mantengan en esa posición. En Madrid he dado 2 ejemplos y en el caso británico la Botalia. Ahí, como tienen libros encadenados, pues han conservado una parte de los libros con los cortes hacia afuera, que yo creo que es la que precisamente usan para la película de Harry Potter. Bueno, me ha gustado mucho la charla, la verdad es que me ha parecido sorprendente y todo el conjunto de datos que nos habéis dado me ha encantado. Yo coincido con Enric en que a mí me suele interesar casi siempre mucho más los libros que las piezas, por ejemplo, de arte. Y cuando voy, por ejemplo, a la casa de una persona, me suelo fijar casi más en la biblioteca que a lo mejor en las piezas que tiene colgadas. No sé por qué. Y me ha interesado muchísimo también una cosa que has mencionado respecto a cómo una biblioteca puede ser también un espacio de poder. O cómo se visibiliza el poder en una determinada biblioteca. Desde luego está claro en la del Escorial, pero incluso aquí, con una mirada mucho más contemporánea, también refleja y la necesidad o el hecho de que quieras que sea vista desde fuera, me parece que también es un ejercicio de poder. Pero incluso a nivel doméstico, yo estaba pensando cómo, por lo menos en una determinada época, incluso pienso en casa de mis padres, cómo en la biblioteca se ponía casi siempre en el mejor espacio de la casa, en el salón, que creo que es una cosa que a lo mejor se ha ido perdiendo, no sé. No sé si hay ahora menor apego a los libros o menor interés de las personas en considerar que la visibilización de los libros que lees o que compras tiene algún tipo de interés. No sé. Hombre, hoy somos una sociedad de usar y tirar, y el libro se ha convertido en un producto de consumo. Hoy tenemos el book crossing, o tenemos el contenedor de papel para salvar la Amazonía, y entonces solemos acabar tirando los libros, o los prestamos, o los regalamos, o los tiramos. El libro como objeto de ocio ha existido siempre. Hay gente que tenía las novelas de Corín Tellado, pero no hacía una biblioteca de las novelas de Corín Tellado. Al contrario, la biblioteca de Corín Tellado, los libros, pues acababa teniéndolo por ahí, pero nadie exhibía que tenía los libros de Corín Tellado. El profesional médico sí exhibe sus libros. El profesional académico, el profesional técnico, exhibe sus libros como una forma de demostrar que la cultura le da estatus social, y la cultura y el control de cultura es también un símbolo de poder. La Biblioteca de Alejandría es un símbolo de poder. La Biblioteca del Escorial es un símbolo de poder. El gobierno, el rey, protegiendo la cultura, convierte la cultura en un elemento de su propaganda política. Un museo es un símbolo de poder. Los políticos normalmente lo ven como un símbolo de poder que voy a inaugurar. Museo, biblioteca, exposición, etcétera, etcétera. Luego los comisarios, los artistas, los autores no suelen verlo la misma idea, pero el que pone el dinero, porque toma la decisión política, suele verlo con un rédito. La biblioteca del Reina Sofía está, en ese sentido, vista para ser vista, también para ser usada, pero una biblioteca podía estar escondida, podía estar perfectamente escondida, incluso podía estar en un sótano. Aquí decidieron que fuera un sitio que se exhibiera, y en el Escorial esto está hecho para ser visto, e incluso arquitectónicamente está en la zona más pública del edificio. A un lado, como le expliqué a Enric, está la teología, y al otro lado está la filosofía en los testeros. La filosofía y la teología. Por el lado de la teología estaba el monasterio, estaba la clausura, ahí no entraba nadie. El otro lado era el de la filosofía, donde estaba el colegio de novicios y por donde entraban los laicos. Y la Biblioteca del Escorial, si os dais cuenta, está en un cubo, en el patio de Reyes, lo más exterior del edificio, y era lo único visitable. O sea, el que venía de fuera solo tenía 2 sitios que van a visitar. Ahora vamos todos los turistas a todos lados. A la iglesia, que tenía una reja y todo podía llegar a una cierta parte, o a la biblioteca. Esto es un sitio para ser visitado, para ser paseado. En el siglo XVIII, aquí era un sitio turístico de los nobles con peluca de la época de Carlos III y Carlos IV. Se paseaban por aquí, y es la razón por la que hoy las estanterías tienen rejas.
En el 18 ya nada. En el 18 estos libros son libros que ya no son de esa cultura de neoclásica. Y entonces estos libros, pero claro, eran libros de hace 200 o 300 años. Y Carlos III tuvo que ponerle rejas, rejillas, alambres, con cerradura, porque como en un sitio público, donde todo el mundo entraba, pues los amigos de lo ajeno empezaron a actuar. Aquí no tenéis que poner rejas, porque bueno, estos libros todavía son para un uso lector, investigador, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que el usuario se acerque a ellos. Yo no sé cómo los tenéis colocados aquí, pero la Biblioteca del Escorial inicialmente, cada armario era una temática. Poesía en griego, teatro en griego, teología en griego, historia en latín, como las bibliotecas universitarias hoy, que está todo por temas, para que el alumno se ponga y saque los libros que le interesan de una misma temática. Pues en el Escorial era tan público el uso que un usuario no tenía prácticamente que buscar el libro con una asignatura por toda la biblioteca, sino que prácticamente decía, ¿dónde están las Biblias? Armario 1. Pues también tenía su jerarquía, el armario 1, las Biblias, no era la CDU, pero ya tenía su propia CDU, una idea de Biblia, teología, filosofía, historia, gramática, tenía su propia jerarquía, era una CDU de aquella época. Sí, y respecto al uso es curioso porque yo he estado mirando bastante esta biblioteca antes de decidir qué libros girar y qué no, y siempre que miro en las mesas nunca hay ningún libro. O sea, no sé, hay gente con algún ordenador, otros pues, con fotocopias, pero creo que no se usan mucho los libros realmente aquí. No sé qué... Por alusiones. No, ya lo sé, no, pero la realidad es, hay un porcentaje muy pequeñito de gente que usa mucho los libros y luego mucha gente que utiliza esta biblioteca como una biblioteca pública. Pero bueno, eso es yo creo que una decisión que está bien. En una época esta biblioteca estuvo cerrada y solamente se abría para investigadores que venían a hacer una consulta determinada. Entonces había muy poca gente y la realidad es que tener un espacio tan bonito vacío es una lástima y está muy bien que la gente la use, aunque sea para utilizar su ordenador o para consultar sus propios materiales, ¿no? Pero bueno, esta es una de las discusiones que tenemos aquí ongoing, ¿no? Si estamos actuando correctamente, si no, y sobre todo cómo conseguir hacer que venga más gente de la que sí que utiliza los libros, ¿no? La biblioteca tenemos que entender, esta biblioteca, no la tuya, la privada, las bibliotecas institucionales, públicas, como sitios públicos. La biblioteca de mi facultad le ocurre algo parecido a esta. Tiene zona wifi, está en el centro de Madrid, está en el barrio de Chamberí, de tal manera que los que usan nuestra biblioteca no son tanto nuestros estudiantes que estudian para bibliotecarios, sino que lo utilizan todos los chavales del barrio o toda la gente que está preparando oposiciones. Yo entro a la biblioteca y el 80% de la gente yo sé que no son alumnos de mi facultad. ¿Les impedimos que accedan a la biblioteca porque estén estudiando sus oposiciones o estén usando la wifi? No, porque la función de la biblioteca es esa, un sitio de estudio, etcétera, etcétera. Que ahora mucho conocimiento se extrae a través de Internet y no a través de los libros en papel, porque es mucho más rápido, corto y pego, etcétera, etcétera. Bueno, pues es la tendencia de hoy. Luego se encontrará el debate de si el libro en papel va a desaparecer y va a ser sustituido por el libro electrónico, si las bibliotecas en papel van a desaparecer o las bibliotecas en general. No, la biblioteca nos tenemos que reinventar. Nos tenemos que reinventar y dar un servicio distinto a nuestros usuarios. Por eso queremos que pasen cosas en la biblioteca y por eso estamos hoy aquí. La gente no viene a la biblioteca viene. No sé si alguien tiene algún comentario más, pero tú. Pero yo creo que lo que se ve, por ejemplo, cuando llegas aquí hay mucha cola para entrar, ¿no? Hay gente que se espera para entrar. Y yo creo que esto lo que muestra es que en el barrio lo que falta son salas de estudio, no bibliotecas, ¿no? Porque si luego viene alguien que sí que quiere ver los libros y no puede entrar, sí, porque hay las salas reservadas y todo esto, ¿no? Pero yo creo que sí que debe haber una diferenciación entre una sala de estudio y una biblioteca. No, porque si tú lo que quieres es wifi y una mesa, ¿por qué tienes que tener los libros y ocupar los espacios?
Es mejor tener la biblioteca vacía, entonces, no, pues por eso digo, o sea, yo creo que el roce, digamos, contagia siempre y despierta interés y no está mal que la gente venga y esté ya haciendo otras cosas aquí. Siempre puede haber la posibilidad de que algún día sí que se cojan algún libro y si no, pues bueno, en todo caso sí que respetamos una serie de mesas para los usuarios especializados, eso sí. Pero no, yo creo que es un sitio súper agradable y está muy bien que la gente busque sitios agradables, ¿no? No sé, para estudiar. En fin, si queréis, yo creo que lo podemos dejar aquí, pero bueno, muchísimas gracias, estoy muy contenta. Espero que vosotros también.